Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos viendo sobre conocer más a Jesucristo y para eso el domingo pasado hemos iniciado, espero, una corta serie titulada Yo Soy, así es, Jesús en tiempo presente, yo soy. Perdón, ese reloj no está a la hora, ¿no? No está a la hora ese reloj, ¿no? Claro, ya me di cuenta, está a las 8:08, dije, ¿qué cosa dije yo? En vez de avanzar está retrocediendo el tiempo, dije, no. Gracias a Dios que he preguntado, porque si no, yo iba a seguir predicando, y déjenme ver la hora aquí en este aparato, 8:38, está atrasado media hora ese reloj, ¿eh? Hay que poner el reloj a la hora, hay que decirle, hermano Pastor Martín, por favor, y hay que ver ese asunto, no tiene que estar eso así, que todo tiene que estar en orden. Bien, entonces le decía de que estamos viendo sobre Jesús y el yo soy. El domingo pasado vimos cuando Moisés fue llamado por el Señor para ser el libertador de Israel y sencillamente Moisés le dijo, Señor, yo voy, listo, todo, ¿no? Pero si me preguntan quién te ha enviado, ¿qué les voy a responder? O sea, ¿qué Dios te ha enviado? ¿Y qué les voy a decir yo? Y es ahí donde Dios, primera vez, revela al ser humano su nombre y Él le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el autoexistente, yo no necesito de nada ni de nadie para existir, yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso. Así que ese es el Dios que se reveló a Moisés y es el mismo Dios que se encarnó y vino a la tierra. Es por eso que en Colosenses, les invito a abrir la Biblia un momento, en Colosenses, encontramos algunos versículos, lo que yo llamo versículos puente, que nos sirven para conectar lo que vimos el domingo pasado y lo que vamos a ver hoy y de aquí en adelante los siguientes domingos sobre el yo soy del Antiguo Testamento, y estos versículos conectan con el yo soy del Nuevo Testamento. Y en Colosenses, por favor, rápidamente, observe lo que dice en el capítulo 1, versículo número 15. Colosenses 1:15 dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, y luego sigue diciendo, el primogénito de toda creación. Cuando habla aquí de que Él es el primogénito, está hablando aquí de que Él es el heredero de toda la creación. Pero las primeras palabras del versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Luego, en el mismo capítulo 1, en el versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La segunda parte de este versículo dice que en Él, o sea, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Y luego en el capítulo número 2, versículo número 9, en el capítulo 2, versículo número 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, en resumen, habiendo leído estos tres pasajes y no ahondar demasiado porque no son nuestros pasajes centrales, pero en resumen podemos decir lo siguiente, que lo que estos versículos nos enseñan, conectando con lo que estamos viendo el domingo pasado, es que Jesús es Dios, que Jesús siempre ha sido Dios, que Jesús aún sigue siendo Dios, y que Jesús en los días de su encarnación terrenal, cuando Él estaba en la tierra como ser humano, Él era totalmente Dios. Por si acaso, Jesús no era una parte de Dios y una parte de hombre, no. Él era, podemos decirlo así, 100% Dios y 100% hombre. Él era totalmente Dios. No porque Jesús se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. Él seguía siendo
Dios. Y ahí tenemos que recordar lo que hace un par de domingos, justo en el día central del aniversario, estábamos predicando de un pasaje en Timoteo, donde Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y luego Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y Pablo sigue hablando más asuntos. Pero la primera parte de ese misterio de la piedad es Dios fue manifestado en carne, lo cual quiere decir de que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan en su evangelio, también en el capítulo 1, va a decir así, en el 1:1 dice que y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más abajo en ese mismo capítulo, en el versículo 14, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermanos míos, es que Jesucristo, siendo el verbo eterno, la palabra eterna, y siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hermanos, Jesucristo es Dios en la carne, y ese es un misterio grande. Es por eso que Pablo en Timoteo dice que grande es el misterio de la piedad, dice. O sea, ¿quién lo puede entender? Si usted me pide una explicación racional que satisfaga todos los deseos de saber los detalles sobre este asunto, yo creo que no lo vamos a poder hacer. Pero tenemos que aceptar este milagro de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, Él llevó a cabo muchos milagros. Hermano, realmente Él hizo tantos milagros que la palabra de Dios termina diciendo en el Evangelio de San Juan que solamente se han registrado lo que necesitamos conocer y para que nosotros entendamos la verdad y podamos llegar a la salvación. O sea, todo lo que está registrado en los evangelios no es todo lo que Cristo hizo, sino lo esencial nada más. Pero hay dos milagros que Jesucristo uno hizo y el otro, digámoslo así, Él lo experimentó, que están narrados en los 4 evangelios. Y eso es lo interesante, solamente hay 2 milagros. Uno de ellos es la resurrección, que está narrado en los 4 evangelios, y el otro milagro que Jesucristo realizó y que se repite en los 4 evangelios, y podríamos decir que es el único milagro que Cristo hizo y que se repite en los 4 evangelios, es el milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesucristo le da de comer a 5,000 personas. A su momento el hermano Enzo dio lectura, y yo le pido que vaya abriendo la Biblia en San Juan capítulo 6. Él leyó la última parte de este capítulo 6 de San Juan y vamos a estar ahí ahora, por favor. En San Juan capítulo número 6 encontramos justamente la narración de la alimentación de los 5,000 y que Cristo llevó a cabo. Y hermano, no vamos a leer todos los pasajes, por favor, por cuestiones de tiempo. Solamente vamos a ver así algunos detalles nada más. Y yo asumo que usted conoce la palabra del Señor, pero aquí encontramos del versículo 1 hasta el versículo número 15 sobre lo que ocurre en este momento cuando multitudes seguían al maestro y la multitud llegó un momento dado donde habían estado andando con él durante cierto tiempo y no tenían que comer. Entonces Jesucristo es ahí donde va a obrar este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y en lo personal yo siempre he opinado de que es ese milagro más grande, el milagro más portentoso de todos los milagros que Cristo hizo. Algunos dicen que es la resurrección de Lázaro, el milagro más grande, pero mi opinión es de que este es el milagro más grande que Jesús hizo, porque este milagro involucró creación, hermanos. Él tuvo que crear pan y tuvo que crear peces. Eso es lo que él hizo, crear pan y crear peces. O sea, aquí vemos al Dios creador, al Dios de Génesis capítulo 1, que creó el universo, que creó la tierra, que creó la planta, que creó los animales. Otra vez lo vemos aquí actuando al Dios creador, creando panes y creando peces. Pero
antes de seguir metiéndonos más en el asunto, tenemos que preguntarnos esto: ¿cuál fue la razón por la cual Jesús llevó a cabo este milagro? Y escúcheme por favor, porque no quiero que usted se mueva de San Juan capítulo 6, pero en dos evangelios, en Marcos y en Mateo, se nos da la misma razón por la cual llevó a cabo este milagro de multiplicar los panes y los peces. Dice así, yo leo solamente, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. En ambos evangelios dice igual. Y luego dice: y tuvo compasión de ellos, dice. Tuvo compasión de ellos. Y bueno, luego los evangelios añaden algunos detalles más. Pero la parte central es que Jesucristo ve a la multitud que le está siguiendo, porque estaban con él ya durante varios días, siguiéndole por todos lados, escuchando sus enseñanzas, viendo lo que él hacía. Y Jesucristo, como Dios, hermanos, y permítame adelantarme un poquito, él, sabiendo lo que iba a ocurrir luego, usted lo acaban de leer hace un rato en la lectura que se hizo de la palabra de Dios en San Juan 6, sabiendo lo que iba a ocurrir dentro de un rato, por decirlo así, él ahora tiene compasión de estas personas, y es donde él va a obrar el milagro de multiplicar panes y multiplicar peces. Ahora, entonces, en esencia, y ahí sí le doy la cita si usted quiere registrarlo, en Marcos 6:34 y en Mateo 14:14, en esos dos versículos, en esencia, se nos dice de que la razón por la cual Jesucristo multiplicó los panes y los peces es porque él tuvo compasión por la gente. Compasión, hermanos. Él sintió una profunda empatía con las personas, él sintió un profundo amor por las personas, él sintió el dolor de ellos, él sintió el hambre de ellos, la sed de ellos, y Jesucristo va a obrar este milagro. Ahora, lo que vamos a hacer esta mañana, hermano mío, rápidamente, es que queremos nosotros ver en el sermón, y usted lo tiene ahí escrito en esencia, y perdón, antes de seguir viendo, creo que debajo del título del sermón dice: el contexto del milagro de la alimentación de los 5,000 es la compasión de Jesús. Ahí tiene que poner compasión de Jesús. Entonces les estaba diciendo que lo que queremos hacer en el sermón rápidamente es ver que esta compasión de Jesús tiene tres direcciones. Y eso es lo que vamos a ver en Juan 6, que él dirige hacia tres lados su compasión. Y por eso es que usted puede ver que el sermón está dividido en dirección número 1, dirección número 2 y dirección número 3. La compasión de Jesús tiene tres direcciones. Entonces, dirección número 1, hermano, vamos empezando. Dirección número 1 dice: compasión de Jesús por la multitud. Por la multitud. Y eso es lo que estamos hablando un poco ya hace rato, cuando estamos hablando de la multiplicación de los panes, que él tiene compasión de la multitud. ¿Y por qué tiene compasión de la multitud? Número 1, porque tenían hambre. Esta gente tenía hambre. Hermano, pero claro, el hambre física todos sabemos lo que es, ¿verdad? Pero hay una hambre que sería bueno que todos tuviéramos. Y el hambre espiritual, que solamente Dios puede saciar esa hambre, nada más. Yo sé que la mayoría de ustedes están sin desayuno ahora, ¿verdad? Y están sintiendo hambre. Pero, hermano, el hambre más grande que se puede sentir y que deberíamos de sentir todos los días y a cada momento, así como sentimos hambre de comer algo rico, hermanos, es el hambre espiritual que solamente Dios puede saciar nada más. Por eso Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, pero lamentablemente mucha gente ignora a Dios, aun cuando tienen hambre espiritual. Número 2, estas multitudes estaban buscando. Ahora, ¿qué era lo que buscaban? Bueno, para empezar, hermanos, estas personas estaban buscando sencillamente el espectáculo, porque en el capítulo 6, ahí sí le pido que vaya conmigo para leer, en el capítulo 6 de San Juan, en el versículo número 2, dice así: y les seguía gran multitud
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto era algo que se repetía vez tras vez, tras vez, tras vez en el ministerio de Jesucristo. Y podríamos ver otros versículos similares donde la gente solamente seguía a Jesús por los milagros nada más. Bueno, o bien era el espectáculo, porque les gustaba ver lo que sucedía, ¿no? Gente enferma que se sanaba, personas que eran cojos que estaban caminando, personas que eran sordas que podían oír, personas que no podían hablar volvían a hablar, y este era un bonito espectáculo y la gente le estaba siguiendo a Jesús. Pero hermanos, el problema era que esta gente también le hacían preguntas a Jesús, pero rechazaban la respuesta de Jesús, no aceptaban la respuesta de Jesús. Por ejemplo, rápidamente, mire usted algunas preguntas que le planteaban a Jesucristo la gente. En el versículo 25, estamos en el capítulo 6 de San Juan, en el versículo número 25 le dicen así, ellos a Jesucristo le dicen así, le dicen, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque ahora nos estamos salteando a la historia de la tormenta y que Jesús viene caminando por el mar. Entonces la gente le dice, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Le hacen una pregunta, Jesús responde, pero no les interesa la respuesta de Jesús, porque luego en el versículo 28 le hacen una pregunta más. En el 28 le dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bonita pregunta, que en el versículo 29 Jesús se las responde, pero otra vez no les interesa la respuesta de Jesús. O sea, ¿qué andaba buscando esta gente? Mera curiosidad, ¿verdad? Versículo número 30, viene otra pregunta. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego en el versículo 31 ellos comienzan a argumentar diciendo que Moisés nos dio el maná, pero tú ¿qué nos vas a dar? Le dicen, ¿no? Hermano mío, esta gente le hacían a Jesucristo una serie de preguntas, pero no les interesaba sus respuestas. Le preguntaban una cosa, Jesús le respondía e inmediatamente comenzaban a hablar otra cosa con Jesús. Y ese era un gran problema, demuestra que esta gente estaba buscando solamente curiosidad, satisfacer el momento nada más. Querían ser entretenidas con algo nuevo. No había realmente algo sincero en el corazón. Lo tercero de estas multitudes, hermanos, estas multitudes estaban ciegos espiritualmente. Estaban ciegos espiritualmente. Si bien podían ver con sus ojos físicos, pero no podían ver con los ojos espirituales. Y hermano, esa es una terrible sequera. Una terrible sequera. ¿Usted alguna vez ha experimentado el no poder ver? Hace unos años, y el pastor Martín recordará, estábamos viendo el proyecto de comenzar aquí en la iglesia un ministerio con personas con ciertas limitaciones físicas. Entonces nos fuimos a una capacitación, y en la capacitación, bueno, estábamos llevando la charla, todo, ¿no? Y querían que nosotros llegáramos a entender a las personas con limitaciones físicas. Así que lo que nos hicieron fue, nos vendaron los ojos y nos dijeron, a ver, ahora caminen. Hermano, no es una experiencia nada agradable. Porque nos vendaron los ojos y no conocíamos el lugar donde estábamos. Era una casa grande y teníamos que caminar agarrándonos de lo que podíamos y de los muebles y nos tropezábamos y decíamos, no, ¿quién está por ahí? Porque había ruido, ¿no? Y no es una experiencia nada agradable. Pero más horroroso es ser ciego espiritualmente. Porque la persona que es ciega espiritualmente ahora y que muere ciego espiritualmente va a vivir en una eterna oscuridad, en la condenación del infierno. Y eso va a ser algo terrible. Ahora, cuando una persona es ciega espiritualmente, sencillamente, hermanos, no puede entender las verdades espirituales. No puede entender las realidades del mensaje de Dios. Lo único que va a entender esta persona es que son pecadores y que Cristo murió por ellos.
más no pueden entender ellos. Entonces, ahora Cristo a esta multitud les va a tocar más adelante el tema, y vuelvo a repetir, hace un momento lo hemos leído, lo hemos hecho en la lectura que se dio hace un rato, cuando Cristo le dice, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. La Biblia dice que estas personas no entendieron lo que Cristo les estaba diciendo, porque era una enseñanza eminentemente espiritual, queridos hermanos. Ahora vamos rápidamente al número 4. Estas personas, estas multitudes, querían alivio inmediato de sus problemas. Ahora, ¿quién no quiere alivio inmediato de sus problemas, verdad? Sin que les cueste algo. Eso es muy fácil de decir y como decimos nosotros, ¿recuerdan ustedes que hemos hablado del evangelio barato? Varias veces hemos dicho aquí en la iglesia, ¿cuál es el evangelio barato? Cuando le dicen a la gente, ¿cuál es el evangelio barato? ¿Recuerdan, hermanos? Cree en Cristo, entrega tu vida a Cristo. ¿Y cuál es el evangelio barato? Y todos tus problemas serán solucionados. Eso se llama evangelio barato, porque es una mentira, ¿verdad? Más bien es la inversa. Cree en Cristo y tus problemas van a aumentar. Hermano, los que somos cristianos ya de tiempo, dígame, ¿es así o no? Sí. El ser cristiano, por si acaso, no es que te libra de los problemas, sino que tus problemas se añaden. Comienza la lucha contra la carne, comienza la lucha contra el diablo, comienza la lucha contra el mundo, y no sigo para no desanimar en la fe, ¿eh? Pero, hermano, la gente que solamente está siguiendo a Jesús por espectáculo, como dice en el punto número 4, quieren alivio inmediato de sus problemas. Y como ellos acababan de comer lo que Jesús les había dado, pan y pescado, no habían tenido que trabajar por el pan, no habían tenido que trabajar por el pescado que habían recibido, habían tenido una buena comida gratis. Y eso es como cuando usted va a algunas iglesias donde le regalan cosas por ir, ¿no? ¿Usted ha visto eso? Hay iglesias donde le dicen, ven acá y te vamos a regalar tal cosa. Y hermano, tenga cuidado, eso no es correcto, ¿verdad? Ahora, algunos me dicen, pastor Hidalgo, ¿usted qué regala? Yo no regalo nada. Más bien yo te cobro por venir, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero yo no regalo nada, ¿no? Pero, queridos hermanos, esta multitud, estaban ahí ellos habiendo comido, ¿y qué es lo que quieren hacer? Porque quieren alivio rápido. En el versículo número 14, ellos dicen, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, miren lo que dicen, no por convicción bíblica, sino por conveniencia, dicen, primero, dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermano, no es por una convicción bíblica, sino por un interés material. Dice, este es el profeta. Entonces, y esto le lleva a una segunda decisión en el corazón. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, o sea, tomarlo a Jesús a la fuerza. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Querían hacerle rey. Querían nombrarlo su gobernante, su líder. Bueno, esto es lo segundo que hace esta gente, porque esta gente lo único que deseaban es que Jesús le diera solución a sus problemas, querían comida gratis, querían comer sin trabajar. Eso es lo que querían ellos. Y eso está mal, ¿verdad? Hermano, permítame decirle que no tiene nada que ver con el tema, pero la Biblia nos enseña de que el avaro se apresure en hacerse rico, ¿verdad? Hace unos años predicamos una larga serie sobre Proverbios y recuerden que eso estudiamos en el libro de Proverbios, que el avaro se apresura en hacerse rico. Ahora, si usted es una persona, por ejemplo, que le gusta andar comprando la lotería y me compro un numerito para sacarme el premio mayor de tanto dinero, Diosito, si me gano el premio le voy a dar una parte a la iglesia, dame el premio, Dios. Hermano, no trate de chantajear a Dios, ¿verdad? Y lo único que usted está diciendo en su corazón es que es una persona avara. Porque la Biblia dice que el avaro se apresura a hacerse rico, queridos hermanos. Y hermanos,
Dios nos da lo que necesitamos en el momento que nosotros merecemos recibirlo. No cuando nosotros queremos recibirlo, ¿verdad? Así es. Entonces, número 5, mirando esta multitud, querían hacer algo para ser salvados. Esta gente quería hacer algo para ser salvados. ¿Y no se da cuenta usted que esto entra en contradicción con el mensaje del Evangelio? Porque el Evangelio no nos enseña que tenemos que hacer algo para ser salvados. El Evangelio no nos enseña, por ejemplo, que para ser salvos hay que bautizarnos. El Evangelio no nos enseña, por ejemplo, que para ser salvos hay que ir a una iglesia en específica. El Evangelio no nos enseña que hay que hacer algo para ser salvos. Más bien es a la inversa. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a congregarnos porque ya somos salvos. Y podríamos seguir haciendo la lista más larga. Pero no tenemos que hacer nada para ser salvos nosotros, queridos hermanos. El Señor ya lo hizo. En el capítulo 6, en el versículo 27, Jesucristo le da una reprimenda a la gente. Le dice, en el 6:27, le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, y miren la forma de pensar de estas personas, le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Le dice, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, le dice, para ustedes que aún no son salvos, no se trata de hacer nada. Ustedes lo único que tienen que hacer en este momento es creer en Jesucristo, nada más. O sea que no necesitamos hacer nada para ser salvos. El Señor ya lo hizo absolutamente todo a nuestro favor. Ahora, en sus apuntes, ahí hay un pensamiento que hemos colocado que dice así: las personas en el tiempo de Jesús se parecen a las personas de nuestro tiempo. Claro, si usted mira todo lo que hemos visto en esos 5 puntos, usted ve una similitud, ¿verdad? Ahora, como alguien dijo, sigue diciendo en el apunte, dice, como alguien dijo, que la única diferencia es la tecnología y la forma de vestirnos. Es cierto, nuestra tecnología nada tiene que ver con la época de Jesús. Nuestra forma de vestirnos nada tiene que ver con la época de Jesús. Pero tenemos los mismos problemas espirituales que tenía la multitud en la época de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús demuestra hacia una multitud con esas características que hemos visto acá? Compasión. Compasión. Hermano, Jesucristo sabía todo de esta gente. Jesucristo sabía cómo iba a terminar la historia del capítulo 6 de San Juan. Pero Jesucristo, aún a pesar de eso, multiplica los panes, los peces, les da de comer, porque Él sintió compasión en sus corazones. Hace un tiempo, una persona se enfermó, entonces yo dije, vamos a ayudarle. Y otra persona me dijo, pero nos está engañando. ¿Que no está enferma esa persona? No, no está enferma. Pero ¿cómo saberlo? Le digo, porque estamos un poco distantes. O sea, no podíamos ir a ver a la persona. Pero la persona nos dice que está enferma y está así, 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 ha ido al médico, pero nos está engañando. Y bueno, y la persona nos seguía escribiendo que está así, así. Y la otra persona me decía, nos está engañando. Uno dice, ¿qué hago en ese momento, no? Entonces yo agarré y le dije a la otra persona, yo personalmente le voy a enviar un dinero y le voy a ayudar. Pero me dice, le está engañando. Si me está engañando, yo no sé. Y si me está engañando, finalmente, es un problema entre esta persona y Dios. Bueno, yo le envié un dinero a la persona. Otra persona también, al ver lo que yo hice, le envió. Como 2 o 3 personas le enviaron. Y resulta que después pasó el tiempo y realmente
la persona, ¿qué creen? ¿Qué creen, hermanos? La persona nos estaba engañando. Usted dirá, pastor, se burlaron de usted. Hermano, no es mi problema. Yo sencillamente demostré compasión. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo acá. Él, al saber cómo iba a terminar la historia, ¿qué hizo en este momento? Les dio de comer, les dio pan, les dio peces, y Él demostró compasión. Bueno, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer por el prójimo, demostrar compasión, siempre. Ahora, la segunda dirección hacia donde Jesucristo dirigió su compasión, número 2, ahí dirección número 2, compasión de Jesús por sus discípulos, que estaban batallando, pero acá hay un proceso, queridos hermanos. Y queremos empezar diciendo así, y tenemos que ir rápido porque el tiempo se nos acaba, y tengo que ir mirando este reloj y tengo que ir sumando en mi mente la hora, ¿no? Entonces, le digo, lo primero que queremos mencionar es que Jesús los protegió, a sus discípulos. Ahora, ¿cómo los protegió a sus discípulos? Es que, hermanos míos, este populacho, porque era un populacho lo que había acá, hemos leído en el versículo 14 y versículo 15, que esta gente en el versículo 14 había dicho, es el profeta, pero solamente por intereses materiales. Y luego en el versículo 15 se nos dice que Jesús, sabiendo que querían hacerle rey, o sea, el populacho quería hacerle rey, el populacho tenía ideas muy radicales en ese momento, en cuanto a Jesús, que lo que querían hacer con Jesús. Entonces Jesucristo inmediatamente nos dice en el versículo número 16 que al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, dice, ellos comenzaron a entrar al mar. Ahora, pero en otro evangelio se nos dice que Jesucristo los mandó, Jesucristo les ordenó, Jesucristo los envió que vayan al mar, que suban en una barca. Jesucristo le dijo, nos vemos al otro lado. Vayan, le dijo Jesucristo, en la noche. Ellos tenían que irse ahí. Ahora, hermano, por ese motivo Jesucristo los está enviando al mar a ellos. Ahora, usted me dirá en esta mañana y me dirá, pero pastor, Jesucristo siendo Dios, ¿acaso no sabía que iba a haber una tormenta ya en el mar? Sí sabía. Y usted dirá muy correctamente, entonces, ¿por qué lo envió a los discípulos a la tormenta en el mar? Porque Jesucristo los estaba protegiendo a ellos para liberarlo de la mala influencia de las personas que querían hacerle rey a Jesucristo. Por eso Jesucristo sabía que en el horizonte venía una tormenta terrible y Él decide enviarlos a esa tormenta, a los discípulos. En sus notas dice lo siguiente, esta tempestad natural, o si quiere ponga esta tormenta natural, como quiera poner, esta tormenta o tempestad natural, los estaba preparando para una gran tempestad o tormenta espiritual. Hermanos, los discípulos estaban más seguros en ese barco, en la tormenta, que en tierra con ese grupo de personas que tenían unas ideas totalmente extrañas. Ahora Jesucristo estaba protegiendo a sus discípulos. Ahora, y esto nos lleva al punto número 2, porque eso es muy importante que entendamos nosotros, por favor. Yo quiero que usted entienda el punto número 2, que dice así, el lugar más seguro para estar es en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. El lugar más seguro para estar es en medio de la tormenta. Como siempre dice esa alabanza, ¿no? Tú puedes tener paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Ahora, los discípulos estaban ahora sí en una terrible tormenta. Y ellos estaban listos para morirse en ese momento. Ahora, cuando Jesucristo ve que los discípulos están en medio de la tormenta, Él dice, ahora sí es el momento de ir a ellos. Bueno, eso es algo muy interesante, ¿eh?
Ahora, me gustaría que usted ponga en su mente la geografía. Mar de Galilea, un lago, pero le dicen mar, un lago grande, está rodeado por cerros. Jesucristo está subido en un cerro, orando, es de noche. Jesucristo de donde está puede ver el lago, ve la tormenta, ve a los discípulos que están en la tormenta y Jesucristo está orando. Y cuando los discípulos ya están por hundirse su barco, por morirse ellos, Jesucristo dice, ahora sí es el momento de ir donde ellos. Y ese es el momento cuando recién Jesucristo decide descender del cerro donde está orando para dirigirse a ellos en el mar. Escúcheme lo que dice en San Marcos, escuche lo que dice. Le doy luego la cita, escuche lo que dice. Dice, Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, hermano, la cuarta vigilia comenzaba más o menos a las 3 de la mañana. O sea, cerca de la cuarta vigilia, más o menos, digamos, un poco más de las 2 de la mañana. Fíjese esa hora terrible, cuando la oscuridad es peor de lo peor, ¿eh? Entonces dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Acabo de leer el versículo de San Marcos, capítulo 6, versículo 48, donde se nos dice claramente que Jesucristo desde lo alto del monte los estaba observando a sus hijos espirituales y los está viendo que están remando con fatiga, les está viendo que el viento les era contrario, les está viendo que va a hundirse su barco y Jesús dice, ahora sí es el momento de ir a ayudarlos. Ahora, ¿usted entiende por qué a veces estamos en lo que estamos? ¿Usted a veces no ha sentido que estamos en una cierta situación viviendo y que estamos ya no puedo más? Ya no puedo remar más. Ya no puedo remar más. Aquí me quedo. Aquí me hundo. Pero ¿quién nos está observando a lo lejos? Jesucristo, Dios. Y cuando llegue el momento en que ya no podemos más, Él desciende del monte donde está orando y viene en nuestro auxilio para estar con nosotros. Ahora, ahí fue donde ocurrió la más grande experiencia humana, por decirlo así, donde Pedro caminó sobre las aguas. Bueno, siempre pensamos que Pedro no tenía fe, ¿no? Pero hermano, aparte de Jesús, ¿quién es el único hombre que ha caminado sobre las aguas? Pedro. Por si acaso no es el mago Copperfield, ¿ah? ¿Ya? Algunos dicen, pero Copperfield camina sobre las aguas, pastor. Esos son trucos para la televisión nada más, no lo cree usted, por favor, ¿eh? Pedro es el único hombre después de Jesucristo que caminó sobre las aguas. Y Jesucristo llegó donde ellos y les dijo en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, le dijo, yo soy, no temáis. Ahora sí, ustedes están en el ojo de la tormenta, no tengan miedo, yo soy. Yo estoy con ustedes. Bueno, yo creo que todos nosotros experimentamos tormentas en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Quién no las experimenta? Todos las experimentamos. Algunos experimentamos grandes tormentas, terribles tormentas, tormentas medianas, tormentas pequeñas. Pero todos tenemos tormentas grandes. Hace unos meses entró un pequeñín a mi oficina. En las mañanas para abierta mi oficina, porque es el único tiempo que la puedo tener abierta la puerta para trabajar. Y entró un pequeñín y me dijo, pastor, hola, ¿tú eres el pastor? No, sí, tengo un problema. Y yo lo miro, ¿qué problema puedes tener tú? Pero cuéntale a tu profesora. Yo quitándome el paquete de encima, no, me han dicho que tú eres el pastor y te quiero contar mi problema. Ya cuéntame tu problema, siéntate, le digo. Lo hice sentar todavía, ¿no? Entró a mi oficina sin cita y se puso a contarme su problema que tenía. Problema de niños, ¿no? Entre ellos tenían su problema, su lío de niños. Pero hermano, cualquiera que sea nuestro problema, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Ahora, número 3, mire usted lo que dice, para que usted entienda si usted está en una tormenta. Mire, en el número 3 dice,
hay dos razones por las cuales podemos estar en una tormenta. Hay dos razones. Hay dos razones, nada más. La primera, número 1, por desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios. Y usted viene y dice, ¿cómo? ¿A quién cree que lo voy a poner ahí como ejemplo? ¿Como quién, hermanos? ¿Como quién? Como Jonás. Como Jonás. Todos conocen la historia. Hace un año, creo, o más, predicamos sobre todo el libro de Jonás durante 4 meses. Hicimos un estudio de todo el libro de Jonás durante 4 meses aquí en la iglesia. Y Jonás, por su desobediencia, estaba en una tormenta. Ahora, pero entienda esto, ¿eh? No siempre las tormentas vienen a nuestra vida porque estamos desobedeciendo a Dios, ¿eh? Y eso va al segundo lugar. Por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Y a quién cree que voy a poner ahí como ejemplo? A ver, dígame usted, ¿quiénes estuvieron en una tormenta por obedecer a Dios? Exactamente, los discípulos. Porque ahí los estamos viendo a ellos. Ahora, póngase a pensar, ¿quién les había dicho? Suban a la barca, vayan al otro lado, tienen que atravesar el mar, sabiendo que venía la tormenta. ¿Quién les había dicho? Jesús, Dios. Y ellos, por obedecer a Dios, estaban en una tormenta. Ahora, lo que yo quiero que entienda usted es esto. No todo lo que ocurre en nuestras vidas, que nosotros lo podemos mirar como desgracia, como problemas, como crisis, es porque Dios nos está castigando. Hermano, Dios permite que también vengan tormentas porque le estamos obedeciendo. Cuando me vino a mí todo lo que me vino, mi enfermedad, la muerte de mi esposa, no faltó alguien por ahí que me dijera, Dios lo está castigando, pastor. O sea, que yo lo miré, abrí mis ojos. Mejor no le digo lo que le dije, ¿eh? Pero le dije alguna cosa que espero que nunca se olvide, ¿no? Pero yo le digo, no siempre es castigo de Dios. Estamos sirviéndole a Dios, estamos andando en sus caminos y Dios permite que vengan las tormentas en nuestras vidas. Porque es parte del plan que Él tiene. Hermano, no tenemos tiempo de ver todo lo que ocurre luego con los discípulos. Por ejemplo, los discípulos, después que Jesucristo se va al cielo, viene el libro de Hechos, y donde vamos a encontrar que ellos, por obedecer a Dios predicando la palabra, se metieron en 1001 problemas. Y ellos, hermanos míos, aprendieron de esta experiencia que por obedecer a Dios también vienen las tormentas. Usted recuerda lo que dijo Pedro cuando estaba ante el Sanedrín, que él dijo, juzguen ustedes qué es más importante, obedecer a Dios u obedecer a los hombres. ¿Qué es más importante? Le dice. Vamos rápidamente, queridos hermanos, a la dirección número 3, hacia donde Jesucristo ahora dirige su compasión. Jesús dirigió su compasión hacia un mundo perdido. Compasión de Jesús por un mundo perdido. Ahora sí el tiempo me ha ganado y tengo que ir rápidamente con ustedes a ver lo que aquí ocurre en esta sección del sermón. Pero Jesucristo, hermanos, ya ahora está en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, y va a dar el sermón más grande, más complejo, que tiene que ver con la salvación del ser humano, con la elección del ser humano, con la decisión del ser humano. Hermano, es un sermón complejo. En verdad, es complejo este sermón. Pero Jesucristo le va a dar este sermón a la multitud y vamos a leer algunos versículos salteándonos, ¿ya? Miren lo que dice en el 27. En el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el mundo en el que Él ha enviado. 30,
Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. 35. Mas Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire lo que Jesucristo está presentando. Ahora, en sus notas, por favor, vayamos donde dice así: el pan es el alimento básico. El pan es el alimento básico para la gran mayoría de las personas a través de los siglos. Ahora, y dígaselo a un peruano. ¿Sí o no? Para nosotros los peruanos no es desayuno si no hay pan, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? Así estamos bien hechos o mal hechos, yo no sé, ¿no? Pero así somos los peruanos. Es el alimento básico para la gran mayoría de las personas, el pan. Y luego Jesús es el alimento esencial, es el alimento esencial para la vida espiritual. Y luego el versículo 47, por favor, dice así. 47 dice: de cierto os digo, y aquí yo interpolo la palabra todo, ¿ya? O sea, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. 48, yo soy el pan de vida. Qué hermoso, ¿verdad? No solo es un simple pan, sino él añade diciendo: soy el pan de vida. Y luego en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso fue realmente lo que ocurrió. 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Y cuál es ese pan que desciende del cielo? 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es aquí donde la gente se asustó ante lo que él les estaba diciendo. Pero él añade en el versículo 63, y ni así entendieron. El versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y aquí viene la clave de todo lo dicho. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que yo les he dicho de que yo soy el pan de vida es algo espiritual. Lo que yo les he dicho que tienen que comer mi carne es algo espiritual. Lo que yo les he dicho que tienen que tomar mi sangre es algo espiritual. Algunos a veces dicen que aquí se está hablando de la cena del Señor. Aquí no se está hablando de la cena del Señor, por si acaso. Esto nada tiene que ver con la cena del Señor. Son dos temas totalmente distintos. Pero lo que sí podemos decir nosotros, hermanos míos, y está en sus notas, por favor, dice así. Dice así: aquí se desató la primera crisis en el ministerio del Señor Jesucristo. Y decimos la primera crisis porque hubieron algunas más. Dice: aquí se desató la primera crisis en el ministerio del Señor Jesucristo, con el resultado de que la mayoría de sus seguidores lo abandonaron. Y esa es una terrible experiencia, hermano mío, ¿no? Créame usted, ¿eh? Y solamente le digo una cosa: lo hemos vivido en Palmas Reales. Lo hemos vivido en Palmas Reales. Hace como 12 años atrás. Una crisis. Y se nos fueron. Y usted viera, y el siguiente domingo éramos pocos. Pocos éramos, hermanos. Y de ahí hemos estado otra vez, seguimos haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios tiene que continuar, ¿verdad, hermanos? La obra de Dios tiene que seguir. Y eran pocos. Y eso fue lo que le ocurrió al Señor. Y en el versículo 66, luego que escucharon, miren lo que la gente hizo. En el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron. Las multitudes, los 5,000, que fácilmente eran 20,000 personas que Jesús había dado de comer. Porque no solamente se contabilizaron varones a partir de 30 años hacia arriba. Habían varones menores de 30 años, habían niños, había mujeres. Y esa cifra de 5,000 varones se puede tranquilamente llegar a 20,000. Y los 20,000 que estaban siguiendo a Jesús se fueron. Y solamente se quedó con los 12.
Y si usted sigue leyendo la historia o recuerda lo que se leyó ahora al comienzo del culto, Jesús todavía le dice a los 12, ¿y ustedes quieren irse también? Y es ahí donde Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos, verdad? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro estaba actuando bien, pero al mismo tiempo mal. ¿Sabe por qué le digo mal? Porque Pedro estaba hablando por todos los discípulos, como si todos fueran creyentes. Pero de entre los discípulos había uno que no era creyente. ¿Quién era? Judas. Porque el mismo capítulo 6 termina diciendo que Jesucristo dice, yo los he elegido a ustedes, pero uno de ustedes es un diablo uno de ustedes. Y estaba hablando de Judas. Hermanos, siempre en la iglesia del Señor van a haber personas que no son cristianas. Siempre. Y ese es otro tema. Pero vamos terminando esto ya. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Rápidamente mencionamos 3 cosas que significa para nosotros todo esto. Primero, significa nuestros esfuerzos humanos, y esfuerzos humanos le hace religión o buenas obras, nunca producirán vida espiritual. Y eso es cierto. Hermano, la religión no produce vida espiritual. Si usted quiere decir la religión bautista, dígalo, religión bautista. La religión bautista no da vida espiritual. Las buenas obras no dan vida espiritual, queridos hermanos. Número 2. Jesús es el elemento esencial de la vida. Jesús es el elemento esencial de la vida. Jesús no es uno de los elementos, Él es el elemento esencial que todos necesitamos en nuestras vidas. Todos lo necesitamos. Él es el pan. Número 3. Tenemos que creer y recibir a Jesús para tener vida. Tenemos que creer y recibir a Jesús para tener vida. Hermano, la vida eterna, el ser hijo de Dios, el ser hija de Dios, no se hereda. No se hereda. Ahora, no es que mi abuelo era creyente en Cristo, mi papá también por lo tanto, y yo también por lo tanto. No es así. Usted sabe a cuántas personas yo he tenido que conversar muchas veces a lo largo de mi ministerio que me dicen, pero pastor, usted me bautizó y yo soy hijo de Dios. Hermano, el bautismo no lo convierte a nadie en hijo de Dios, en hija de Dios. ¿Usted sabe cuántas personas están en el infierno que han sido bautizados en una iglesia? Millones de personas, porque están confiando en el bautismo. Y el bautismo no salva a nadie. Usted tiene que tener una experiencia diaria con Jesucristo. Y por eso que el último pensamiento que hemos colocado en el boletín dice, para mantener la vida espiritual tenemos que comer diariamente de Jesús. Hay que comer diariamente con Jesús.